Bueno, la colitis se refiere propiamente, y si nos apegamos al término, a la inflamación del colon. Sin embargo, utilizamos ese término de forma muy popular para referirnos a diferentes trastornos digestivos. Yo creo que lo que más aproxima a esto es el síndrome de intestino irritable. Finalmente, y como siempre les comento, el tubo digestivo empieza en la boca y termina en el recto. Entonces, los trastornos digestivos, pues generalmente no son aislados, muchas veces se acompañan de trastornos de gastritis, de reflujo, inflamación intestinal, problemas de gases, problemas de hemorroides. Entonces, son alteraciones a nivel de todo el tubo digestivo que nos conllevan a problemas con la digestión, los que se manifiestan pues con los síntomas que vamos a platicar. Y en general, pues colitis es algo que llamamos síndrome de intestino irritable y se refiere principalmente a estos síntomas digestivos. Bien, hay muchos tipos de colitis. Las colitis verdaderas generalmente son enfermedades inmunológicas, como la colitis ulcerosa, la colitis eosinofílica, la colitis idiopática. En ese aspecto, pues hay varios tipos, ¿no? Afortunadamente son muy poco frecuentes y su diagnóstico, pues también es relativamente difícil de lograr. Sin embargo, lo que nosotros le llamamos colitis comúnmente o colitis nerviosa, que es un término también que usamos mucho, pues es finalmente un trastorno digestivo que se origina principalmente por nuestra mala alimentación y nuestros malos hábitos de salud en general. Por ejemplo, nuestra dieta como mexicanos pues se basa principalmente en los carbohidratos y acostumbramos mucho el consumo de irritantes, de picantes. Entonces, muchas veces estos son los hábitos que nos conllevan a tener este tipo de síntomas. Habrá pacientes que también presentan manifestaciones por situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión y que se asocian mucho con trastornos en el tubo digestivo. Es por eso que es muy importante que valoremos al paciente de forma integral para poder llegar a la causa de su problema y poder manejarlo. No se trata solamente de acudir a la farmacia y que te den una pastilla para la colitis, es finalmente detectar cuál es el problema y sobre todo muy importante el descartar que no haya factores de riesgo importantes para la presencia del cáncer, porque el cáncer de colon es el que más personas mata en el mundo hoy por hoy y desafortunadamente muchas veces se confunde con una simple colitis. Como todas las enfermedades, todo empieza con una consulta. En la consulta, nosotros realizamos una entrevista con el paciente y vemos los factores de riesgo, sus antecedentes familiares, sus hábitos, cuáles son sus síntomas, cuáles son las características de cada uno de estos síntomas y clínicamente podemos descartar la presencia de datos de alarma que nos orienten hacia la necesidad de realizar estudios más avanzados. La mayoría de las veces, el 80-90% de las veces, solamente nos hace falta una buena plática con el paciente para poder tener su diagnóstico. Sin embargo, como repito, si detectamos algún factor de riesgo, entonces vamos a necesitar de realizar más estudios de extensión, sobre todo para descartar procesos peligrosos, principalmente el cáncer de colon. El tratamiento de la colitis finalmente se basa principalmente en qué es lo que lo está originando, que muchas veces va a ser cuestión de hábitos, hábitos alimenticios, hábitos de sueño, de ingesta de agua, de cuestiones de estrés, cuestiones laborales. No es solamente dar medicamentos. Finalmente, los medicamentos son un apoyo para el tratamiento de este problema, pero principalmente es la dieta, las cuestiones emocionales, muchas veces necesitamos el apoyo de psicólogos, las cuestiones de actividad física, la ingesta adecuada de agua, los horarios de alimentación, las cantidades, los tipos de alimentos. Entonces, es algo multifactorial, pero generalmente logramos una muy buenos resultados y una muy grande mejoría en el en el estilo de vida de los pacientes y en su calidad de vida. Cuando tienes síntomas de colitis, bueno, realmente nosotros como coloproctólogos, pues somos los únicos que hacemos una especialidad en enfermedades propiamente del colon, pero no solamente del colon, también además tratamos todos los demás trastornos digestivos. Entonces yo considero que el mejor especialista para tratar la colitis, pues es el especialista en colon, ¿no? El coloproctólogo.
Como les digo a mis pacientes, finalmente somos quienes podemos incluso resolver quirúrgicamente algún problema. Nosotros también hacemos procedimientos de colonoscopía, en lo que a través de una camarita podemos revisar el interior del colon para detectar enfermedades tempranas, para detectar, por ejemplo, pólipos, que los pólipos te dan origen al cáncer de colon, o también para darles manejo en cuanto a medicamentos, en cuanto a sus hábitos. Entonces, el mejor especialista o el único especialista en problemas del colon, incluido obviamente la colitis, pues es el coloproctólogo. Los trastornos digestivos son sumamente frecuentes. Gran parte de la población de nuestro país padece algún trastorno digestivo. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que tratándose de sangrados, por ejemplo, rectales o trastornos en la digestión, siempre tenemos que acudir a valoración con el especialista para descartar que tengas algún proceso peligroso, llámese úlceras gástricas, estreñimientos crónicos o trastornos que puedan relacionarse con el cáncer del tubo digestivo, en especial el cáncer de colon. Si tienes alteraciones digestivas, si tienes alteraciones en tus hábitos evacuatorios, si tienes pérdida de peso inexplicable, si tienes anemia inexplicable, dolor al evacuar, dolor abdominal intenso, es muy importante que te valoremos para descartar procesos como el cáncer de colon.